primero, ¿tenéis alguna duda con respecto al BOR, al NDB, aparte de muchas? Sí. Venga, alguna cosa que sea común. Todas, porque macho. La segunda que te he puesto yo, Dodo, la de cuando navegas con la radio FM en Homing, Sí. ¿solo te marca el CDI o el RMI también? Solamente el CDI. Entonces ahí en ese caso, lo que decía, ¿cómo sabes si estás tú o estás From? Lo único que puedes hacer es maniobrar con el avión y ver si cuando tú separas de la línea central, lo que llamamos no, si cuando te desvías de la línea central va en el mismo sentido o va en sentido contrario. Vale. Entonces, es la única forma que tienes de saber. Pero no tienes ninguna indicación donde te ponga tu front ni te pongas de nada. Una cosa que es muy importante de lo que has estado preguntando, que cuando aparece tu o from en el CDI, en el indicador de desvío, eso no significa que estemos yendo hacia la estación. Ya, que era como yo lo entendía, por eso me equivocaba, claro. Claro, no tiene nada que ver con lo que está haciendo el helicóptero en ese momento, pero nada. O sea, lo único que tiene que ver es en la posición en la que estás tú con respecto a la estación y el radial que has seleccionado en el OBS, que no es ni en el que estás ni en el que estás, ¿no? Pones uno ahí, pues te aparece tu o from en función de si siguiendo ese radial pasarías por la estación o si siguiendo ese radial te alejarías de la estación. Es lo único que te está indicando. Pero como ves, si tú giras el botón del OBS, pues hay 180 radiales que te llevan tú y 180 que te llevan from en función de donde tú realmente estés moviendo. Bueno, una cosa importante, todo esto que os he estado contando ahí, el rollo y todo esto, es sin viento. El viento añade un factor muy entretenido a todo. Pero también es realmente es donde tiene más utilidad, ¿no? Porque al final seguir una línea recta, por decirlo, hacia la estación, pues no tiene demasiada complicación. Donde se le saca todavía más, bueno, aparte de, obviamente, de saber más o menos dónde estás ubicado, pues se le saca mucha utilidad también es que en lugar de ir haciendo la curva del perro, la curva del nadador hacia la estación, pueda ser en línea recta corrigiendo por la deriva que te introduce el efecto. Entonces, si os apetece y me engañáis otro día, pues lo haré. Vale, entonces, una cosa importante que yo creo que falta. A ver si hay un utilizable. Bien, por ejemplo, aquí. Vale. ¿Veis el conjunto que tengo aquí de RMI y el CDI? ¿Lo veis, no? Sí. Vale. Pues hay un principio de utilización del RMI, de las agujas del RMI, que si habéis leído el manual bien, si no lo recuerdo yo, que dice que la cabeza pesa y que la cola flota. Es decir, si nosotros vamos en dirección hacia la estación, la cabeza estará aquí arriba, pero en cuanto nos separemos a derecha o izquierda y mantengamos esa posición, esta cabeza siempre va a tender a caer, ¿no? Siempre se va a desplazar hacia un lado o hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso, si nosotros mantenemos una posición fuera de la de equilibrio de aquí arriba, la cabeza va. Y por el contrario, si la cabeza cae hacia aquí, la cola pues va a ir hacia aquí arriba. Está claro, ¿no? A ver, sí. Y intentar de pinturita que... A ver, pinta. Qué guay. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero acercarme por una ruta determinada a la estación, por ejemplo, en esto que nos hemos estado peleando con Pablo, ¿no? Que decía, si vamos fíjate, yo ahora mismo estoy volando con rumbo 253, pero la estación está aquí, está en esta dirección, mientras funcione el RMI, ¿eh? ¿Vale? Mientras funcione el RMI, la aguja del ADF y la del BOR se comportan similares. Lo que pasa es que esta aguja apunta siempre, independientemente de lo que marque el RMI, apunta siempre a la estación NDB,
Y esta apunta, y esta de aquí no apunta hacia donde está la estación NDB. Esta siempre marca en el radial en el que nos encontramos. ¿Ok? Ok. O sea, que tiene ese comportamiento distinto, pero cuando está funcionando todo, aparentemente no hay ninguna. Pero si apuntas hacia la estación, ¿no apuntas por un radial? Eso A no se lo ver, entiendo mucho. Si mira, tú estás apuntando a la esto, estación, estás apuntando por un Yo radial. estoy igual, ¿eh? No lo mira, entiendo mucho, ¿eh? a ver, mirar. Esto es el BOR, ¿verdad? Ujú. Esto es el BOR. Vale. ¿Qué son los radiales? Pues este es el radial 0, este es el radial 180. Fijaros, el radial 0 sale del BOR, ¿eh? Ujú. Y tiene su nombre propio. Este es el radial 0. Este es el radial 090. Este es el radial 270. ¿Vale? Tiene nombre propio, como ponía en el ejemplo. Esto es la carretera nacional 1. Esta es la carretera nacional 2. Se llaman así. Cada radio que sale del BOR, que además están codificados en frecuencia para que sea así, para que el instrumento los lea como tal. Este es el radial 0, el radial 1, el radial 2, el radial... O sea que hay 360 radiales y cada uno tiene su nombre. ¿Vale? Luego, si nosotros estamos aquí con el avión, ¿en qué radial estamos? El 0. Claro. Da igual que el avión apunte hacia allí, hacia allá, hacia aquí o hacia acá. Vale. Estamos en el radial 0. ¿Ok? Y si estamos aquí, ¿en qué radial estamos? Exactamente. O sea, que estamos aquí y estamos en el radial 270. ¿Y estamos aquí y estamos en el radial 270? No. Estamos en el radial que se llama 090. Porque ¿Vale? todo esto sería con respecto al BOR. Entonces, no es el radial tuyo de vuelo que yo siempre he entendido que era la parte contraria a la aguja, ¿no? Entonces es la historia que tengo. Claro, entonces, vamos a ver. Esto está claro, ¿no? Que cada radial tiene su nombre Sí. y que sale de la estación y que se llama así y que... Vale. Bueno, entonces, en este instrumento, en este de aquí, en el RMI, ¿cómo sabemos en qué radial estamos? La cola de la aguja número 2, que es. ¿Vale? Entonces, aquí le falta un pichorrito que lo hace un poquito más visible, pero vamos, si no me equivoco, aquí sería 340. 337, ¿no? 335, 337. Entonces estaríamos en el radial 337, que sería este radial de aquí. O sea, la cola de la aguja que apunta a 337 me dice que yo estoy aquí, en este radial. Vale. Y la cabeza de la aguja no me dice en qué radial estoy. Me dice la ruta hacia la estación, que será siempre la inversa al radial en el que me encuentro. ¿Vale? O sea que si yo quiero ir hacia la estación, obviamente tengo que poner la cabeza de la aguja aquí en rumbo, es decir, tendría que volar con rumbo 157. ¿Vale? Entonces iría en este sentido, iría montado encima del radial 337, que es es la carretera que se llama 337. Joder, que bien escribo. Iría montado en ese radial, pero en ruta hacia la estación. En rumbo y ruta hacia la estación. ¿Vale? Ok. Vale, eso es lo que hay. La prolongación por el otro lado de este radial, del 337, es el radial 153. Pero ¿qué pasa? Que en el momento, si yo selecciono aquí arriba la ruta y pongo 153, la barra se me va a centrar y me va a marcar que estoy en... ¿Vale? He seleccionado un radial que no es este en el que estoy, sino he seleccionado este radial. ¿Vale? ¿Y qué me está diciendo el triángulo TU? Que para yo ir a este radial tengo que pasar primero por la estación. ¿Veis? Yo estoy aquí y para ir a este radial me lleva primero a la estación. Si yo hubiera seleccionado aquí arriba 337, me aparecería front porque me está diciendo, tú estás en este radial y quieres volar en este radial,
no tienes que pasar por la estación. Si tú sigues este radial, te alejas de la estación from. Pero no es que esté volando ni hacia ni desde, sino lo único que me dice es que si yo selecciono aquí eso, ¿vale? Si yo selecciono ahí eso, lo que me va a hacer es alejarme de la estación. Y entender eso es fundamental, porque el que me aparezca aquí tú o from me puede llevar al huerto. O sea, me puede aparecer aquí tú y yo estar alejándome perfectamente de la estación porque voy en un rumbo completamente distinto, que es este caso. ¿Veis? La aguja está casi perpendicular, pero me está alejando, no me lleva hacia la estación, me está alejando de la estación. Yo voy casi perpendicular y un poco en alejamiento desde la estación que está aquí. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, si yo quiero con el ADF, una estación NDB que estaría aquí, la estación NDB estaría aquí, me apunto a la cabeza de la aguja ahí. Bueno, pues no tiene mucha más historia que seleccionar, si yo quiero ir a la estación, la ruta que me lleva, que es lo que llamamos el QDM, Q de morro. El Q de morro. Q de morro y Q de rabo, aquí. Va. Entonces el QDM me lleva a la estación y el Q de rabo me aleja. No tiene radiales. Hay mucha gente que le dice, no, el radial del NDB y tal. Bueno, el NDB no tiene radiales, pero nos entendemos, ¿no? Porque el aparato está diseñado simplemente para que te diga dónde cojones está la estación y punto. Vale. Bueno, pues lo que os decía, si yo o el controlador me dice, por ejemplo, aproxímese a la estación por la ruta 120. En realidad me diría por el radial 300. ¿Vale? Porque recordar, radial siempre sale de la estación. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero ir por la ruta 120 hacia la estación? La cabeza tiene que ir hacia aquí. ¿Vale? Esta sería una posición ideal. Porque, bueno, ideal. Tenía muchos ángulos. Normalmente es deseada, ruta deseada. ¿Dónde está la cabeza? Hacia aquí. Y si es en acercamiento, 10, 20, 30 grados. Entonces yo tendría que poner aproximadamente rumbo 190. ¿Para qué? Poniendo ese rumbo, la cabeza poco a poco va a ir cayendo hasta llegar a rumbo 120. Y en el momento que tenga 120, giro ¡paf! Y me pongo en rumbo 120 arriba. ¿Vale? Recordar, siempre tengo que virar de forma que la cabeza pueda ir hacia el rumbo al que nosotros queremos ir por encima de esa ruta. ¿Vale? Si yo quisiera ir a la estación con rumbo 180 en la posición en la que estoy, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me lo dice? La cabeza cae, ¿no? La cabeza cae, por lo tanto, nunca va a ir la aguja, nunca va a apuntar en rumbo 180, que es el con el que nosotros queremos aproximarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la cabeza pueda caer hacia el rumbo sur? Virar a rumbo 120. Perfecto. Este es el rumbo deseado. Este es donde está la cabeza. Pues voy de la cabeza al rumbo, del rumbo deseado a la cabeza y me paso 1, 2 y 30 grados. 2, 3. Para no desdecir a Pegaso, a 1, 2, 0 y se acabó. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo viraría a izquierda y al virar a izquierda la aguja estaría aquí y el rumbo sur estaría, ¿no? Estaría por debajo. Rumbo sur, 150, 150, 180. Entonces, dándole tiempo, la cabeza se desplazaría hacia el rumbo que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? O sea, solamente tenéis que pensar eso. ¿Hacia dónde cae la cabeza? Siempre cae la cabeza. ¿Está el rumbo al que yo quiero ir en el recorrido de caída? Sí, pues nada, perfecto. Entonces tengo que poner algún rumbo de los que están por encima. Oye, que no, que el rumbo al que yo quiero ir no está aquí, está por encima de la cabeza. Entonces, como tengo que permitir que la cabeza caiga de tal, yo tendré que virar al otro lado
para que la aguja se coloque por aquí y permitir que caiga hacia el rumbo que yo deseo. ¿Vale? Eso es en acercamiento, porque en acercamiento vamos a ir con la cabeza hacia la estación. Vaya rollo estoy metiendo. Que va bien, va bien. En alejamiento, la cola es la que nos dice dónde está la estación. ¿Vale? Hemos salido de la estación, vamos. ¿Es cierto o no? Sí. No. ¿No? La cabeza siempre apunta a la estación, coño. Hostia. La cabeza verdad, siempre verdad. apunta a la Sí. estación. Estaría justo al contrario la aguja, entonces. Eso es. Vale. Vale. ¿Dónde está la estación en este caso? Aquí. Recordar. No os dejéis llevar al huerto. La cabeza siempre apunta a la puta estación. Vale. ¿Quiénes son los que se tienen que mover para marcharse de la estación? Nosotros, que pondríamos rumbo 337 o 3 lo que fuera, ¿vale? Para alejarnos de la estación. Si vamos en dirección a la aguja, vamos a la estación. Si vamos por el radial, que es lo que marca la cola, nos alejamos. ¿Vale? Bien, como la cabeza pesa y la cola está solidariamente unida a la cabeza, pues obviamente la cola tiende a levantarse, por lo menos hasta los 50. Luego a partir ya cuesta más. Por eso dejan de volar ahí los pilotos. Exacto. Más de uno se ha perdido ya. Tú es que te has perdido la anécdota que contaba del tío que está volando con 70 años todavía, macho. Es que lo de las vibraciones pone. Bueno, pues fijaros, pasa lo mismo que os decía. Yo solamente tengo que mirar aquí en el RMI si el rumbo al que quiero ir está por debajo de la cabeza y por lo tanto sí va a ir y poner un rumbo que esté 30 grados. En este caso, en la cola va a ser al revés. Lo que tengo que mirar es, como la cola sube, si yo mantengo esta posición, si la cola va a ir subiendo alguno de los rumbos a los que, si en estos rumbos está al que yo quiero alejar. ¿Vale? Imaginaos que yo quiero alejarme por el radial, en este caso, por el radial 30. O me dice el controlador, aléjese por el radial 300. Bueno, pues perfecto. Si yo le doy tiempo, fijaros que la cola va a subir y llegará un momento en que pase por el radial 300. ¿Vale? ¿De qué va a depender el tiempo que tarde en llegar la cola o la cabeza a la ruta o al radial deseado? Pues va a depender de la velocidad del avión y sobre todo, va a depender de la distancia a la que nos encontremos de la estación. Imaginaos, este es el radial 0, ¿no? Y este es el radial 20, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Pues fijaros, la distancia, cuando estamos cerca de la estación, la distancia de este radial a este es esta, cuando estamos aquí es mucho mayor, por lo tanto, obviamente vamos a tardar muchísimo más, ¿no? Bien, os decía antes que en acercamiento normalmente nos pasamos 30 grados del rumbo deseado, de la cabeza. Cuando es en alejamiento, como en lugar de juntarse, si estamos en acercamiento, los radiales cada vez están más cerca, si estamos en alejamiento, los radiales cada vez están más lejos, ¿no? Si no lo hacemos rápido, cada vez nos va a costar mucho tiempo interceptar el otro radial porque cada vez va a estar más separado. Entonces, el ángulo de interceptación que ponemos, en lugar de ser de 30 grados, como hacemos en acercamiento, en alejamiento lo que hacemos es poner un ángulo de 45 grados. Pero bueno, esto es panota, ¿no? Esto es para haber volado los básicos y entrar un poco en la dinámica, pero como está explicado por ahí, en el manual ese maravilloso que nos hizo ya, pues para que sepáis de qué va el tema y por qué, ¿no? Entonces, con este ángulo de 45 grados lo que vamos a hacer es interceptar lo antes posible, el radial. Cuando un controlador nos dice que nos alejemos por el radial norte, está esperando que lo hagamos lo antes posible, no que lo hagamos pasado mañana, ¿no? ¿Y por qué no lo haces a 90 en vez de a 45?
No, porque tú realmente lo que quieres es alejarte de la estación, vale. no estar dando por culo por aquí, ¿no? Y eso por un lado. Y otro es que las maniobras de 90 grados joden mucho, ¿sabes? O sea, la interceptación. Tú cuando vas a hacer esta interceptación de 90 grados te vas a pasar del radial, luego vas a volver aquí, vas a estar cosiendo el... Bueno, y es un poco coñazo, todo cuando se es torpe como yo. Entonces, una interceptación de 45, fíjate que te permite interceptar el radial mucho más cómodamente, ¿eh? Aparte de que estás haciendo lo que realmente quieres, porque tú no quieres venir aquí en paralelo. A lo mejor lo quiere el controlador, y si lo quiere el controlador te lo va a decir, ¿eh? Te va a decir, vire a rumbo 270 y no te va a decir más historia, ¿no? Si te dice intercepta el radial, él te va a dejar que lo hagas a tu aire, pero eso, que no espera que lo hagas aquí cuando estás llegando ya al aeropuerto, sino que espera que lo estés haciendo pues en un tiempo razonable, ¿no? Cuanto más lejos estés de la estación, más vas a tardar en interceptar ese radial. También lo tienes que tener en cuenta. Pero bueno, eso es lo que hay. Tampoco vamos a hacer otras cosas. Bueno, pues fundamentalmente para la práctica de hoy, lo que os he contado, si tenéis más dudas me las preguntáis, que sobre todo eso era lo que ahora vamos a ver el manejo del equipo, que yo creo que es lo más básico para una práctica, para hacer una preguntita, lo del punto y el más, ¿eso qué era? ¿Lo del punto qué? Arriba. Vale. Esto es la ventana de sincronización. Sí. ¿Vale? Bien. Fijaros, tenemos aquí a la derecha tenemos una brújula magnética, ¿no? Que funciona porque Dios ha inventado no sé qué cojones del campo magnético y funciona, ¿no? Vale. Pero sabéis que tiene el error de aceleración, el error de viraje, bueno, tiene todos los errores del mundo y alguno más, ¿no? El de inclinación, el de no sé qué, tal. Bueno, pues esto, que le llamamos el RMI por chulos, el Radio Magnetic Indicator, ¿no? Realmente le solemos llamar brújula eléctrica, ¿no, Sheridan? Sí, afirma. Eso cuando tiene giróscopos eléctricos. Vale. Pues, ¿qué hace esto? Pues que está estabilizado giroscópicamente y de tal forma que no tiene las oscilaciones que tiene la brújula magnética, ¿vale? Y bueno, y entonces funciona como un giróscopo, ¿no? Que mantiene lo que se llama la rigidez espacial en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que los giróscopos tienen el error de precesión, como la Tierra gira y gira 15 grados cada hora, pues el giróscopo acumularía un error de 15 grados cada hora si lo dejáramos estable en el espacio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace este equipo para marcarnos siempre el rumbo real, el rumbo magnético real, ¿no? Pues tiene lo que se llama una válvula de flujo, que la tiene por ahí a tomar por culo en otro sitio del avión donde el campo magnético se vea menos afectado, ¿no? Y una válvula tal es como la que tienen nuestros teléfonos ahora, tienen una serie de hilos que sienten la intensidad del campo magnético y mandan la señal a la brújula eléctrica, al RMI. Y con el tiempo, si está descorregida, si está fuera de rumbo, gracias a la señal que le está mandando, va haciendo que la brújula se ponga en el rumbo correcto. Siempre y cuando hayamos seleccionado la latitud adecuada, no sé qué, patatín, patatán, estemos dentro de los grados de inclinación, siempre, funciona siempre bien, casi siempre. Entonces, cuando nosotros paramos el avión, como esto funciona con corriente alterna y tiene que tener los inversores puestos, cuando nosotros dejamos el avión, esto se para, se queda en la posición que se queda y cuando volvemos a arrancar, pues seguramente no está apuntando al rumbo adecuado, sino apuntando a otros, normalmente a Cuenca. Apuntando a ti. Pues la ventana de sincronización se maneja con este mando de aquí, el punto y la cruz, lo que llamamos, y aquí tiene un pequeño fallo el simulador, pero no lo voy a... Bueno, en el helicóptero real te aparece punto y cruz si está correctamente orientado en el sentido, pero te aparece cruz y punto si está en sentido contrario. El simulador me parece que aparece siempre punto y cruz, independientemente de que esté
180 grados equivocado. Eso no se lo decimos a nadie y así no nos salta nadie, aunque le faltan 3 remaches al helicóptero y la jodemos, ¿no? Dodo, una preguntita. Dime, un segundo, Lipe. Entonces, antes de empezar a volar con la brújula, con el RMI, con la brújula eléctrica, nos tenemos que asegurar que hemos sincronizado la brújula eléctrica con la brújula magnética. Miramos en la brújula magnética el rumbo que está apuntando, en este caso nos diría 250, por ejemplo, y giramos con este mando hasta que aquí ponemos 250, más o menos, y sobre todo en que la ventana aparece parcialmente el punto y parcialmente la cruz. En ese momento está sincronizada la válvula de flujo, que es una brújula eléctrica, un sensor eléctrico del flujo magnético, está sincronizada con la brújula, con el RMI, y los rumbos que nos está mostrando, en teoría, serían los reales. ¿Respondida, Lipe? Perdón, Legi. Perfecto, Víctor, gracias, Hugo. Gracias. Dime, Lipe. Vale, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre HSI y RMI? Vale, pues mira, coges este instrumento de acá abajo y se lo enchufas aquí arriba y tienes un Horizontal Situation Indicator, un indicador de situación horizontal. Es decir, vale, es la combinación de estos dos instrumentos en uno solo, pero que tiene una ventaja de la hostia. Aunque parece una tontería, tiene una ventaja grandísima. Porque es que los rusos son más inteligentes que los americanos. No, hombre, no, el HSI es americano también, no estés jodiendo la rana, macho. Me van a oír aquí. Pero los rusos los montan en todos sus aparatos, los americanos no. A ver. Los americanos montan en sus aparatos el HSI. Lo que pasa es que esto es más viejo que Cataspum. Joder, pues que lo cambien y pongan un HSI en condiciones, joder. Claro, ¿no? Y un GPS y tal. Claro, joder, que lo actualicen. Bueno, la ventaja fundamental de tener los dos instrumentos juntos es que aquí, fíjate que la barra del CDI y todo esto no te da una idea realmente de dónde está el avión, ni te da una idea de dónde está con respecto a tal. La tienes que hacer tú esa composición mentalmente. Y es un poco rollo, ¿verdad, Pablón? Ya te digo. Entonces, en el HSI, la ventaja que tienes es que de un vistazo, estás viendo la posición del avión con respecto al bord y además el desvío que tiene y el radial en el que tiene. Es decir, visualmente la información es mucho más intuitiva, mucho más rápida y mucho más directa, ¿no? Ya pondremos en otro capítulo de esta serie, ya pondremos el HSI, porque al final es más fácil que esto. Y encima, si le ponen una ventanita aquí y pone el DME, pues ya te cagas ya del orgasmo. Sí, lo de la 10, sí, pedir la 10. Por ejemplo, o el F5 tiene el HSI también. O el K50. El K50 no sé si no se llama HSI, se llama no sé qué machucas, pero sí, pero básicamente tiene el funcionamiento. Se llama HSI comunista. A ver, pero no te equivoques porque ellos ponen también el Flight Director, que también lo tienen los aparatos occidentales, que es una serie de agujitas tal que así y tal que así, ¿sabes? Que el movimiento que tienen, lo que te está diciendo es, si tú has seleccionado un punto de navegación, lo que te están diciendo es hacia dónde tienes que llevar la aeronave para seguir esa ruta. Por ejemplo, esto se desvía hacia la derecha, ¿vale? Entonces tú tienes que desviarte a la derecha y esto se centra no cuando tú estás alineado con la dirección en la que está ese punto de ruta, sino cuando la actitud del avión es la adecuada para llevarse a ese punto de ruta. Ojo, que el tema se puede no complicar, ¿no? Sino que es ligeramente distinto. Es decir, un HSI no te dice actitud del avión, sino simplemente te dice, ¡paf! Estás clavado en la ruta, vas en la ruta y encima, si quieres, también está el glide slope, la senda de planeo, y te dice también si estás en tu senda de planeo adecuada, ¿no? ¿Vale? Mientras que el Flight Director, si te está aquí a la derecha, te está diciendo que tú tienes que incrementar el régimen de alabeo
hacia la derecha. No te está diciendo que tu ruta esté, no solamente te está diciendo que tu ruta está a la derecha. Tú tienes incluso un régimen de aladeo insuficiente para ponerte en la ruta que te lleva al punto de ruta deseado. Digo yo por donde no quería. Todo por meterme con los rusos, joder. Claro, si es que ¿quién te mandará? Bueno, a ver, lo último ya, que ya no sé si vamos a hablar, si vais a tener eso. Normalmente, lo que os decía, ¿cómo manejo yo? Bueno, pues ya habéis visto, se sintoniza la frecuencia. En el NDB es obligatorísimo, en este NDB que es de barrido, que no es de frecuencia cerrada, en el ADF, perdón, es obligatorísimo identificar el código Morse de la estación, también en el BOR. Os podéis llevar alguna sorpresa, que hay frecuencias que se solapan o lo que sea. ¿Vale? Luego hay unos test que se pueden hacer, pero básicamente si yo tengo la frecuencia seleccionada ¡pap! Y está todo funcionando, cada aguja va a marcar dónde están las estaciones, la NDB y la BOR. Aparte, recordar que esto además me está diciendo el radial en el que me encuentro de la estación. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero? ¿Ir directamente a la estación? Pues simplemente cojo y hago un viraje, en este caso haría un viraje a izquierda, hasta que la cabeza de la aguja esté aquí. Y ya estoy yendo, fijaos, ni rollos, ni acercamiento, ni nada. Ya estoy yendo hacia sin pum, sin viento. Otro día os hablaremos del viento, que es aire muy bien. Ese Bien. gran desconocido. Eso es. Ese gran desconocido. Muy bien, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, el BOR, para tener más precisión, lo que hacemos es, con el OBS, seleccionar aquí, pues seleccionaríamos el 253 o el 257, el que fuera, para que la barra de desvío se centrara. Y recordar, si esta cabeza, este triángulo, me coincide con que aquí aparece el tú, la barra me da mando. Es decir, si se va a la derecha, me dice que yo tengo que virar a la derecha para permitir que la barra se vuelva a centrar otra vez. Si estuviera como en esta posición, que aquí está el from y aquí está la cabeza, el triángulo en dirección contraria, si la barra se me va a la derecha, yo, para llevarla al centro otra vez, tendría que arrastrar, tirar de ella y por lo tanto tendría que virar a la izquierda. Vale, o sea que llevo la barra de desvío centrada para ir volando en el radial ruta que yo he seleccionado hacia la estación. ¿Que se me desvía a la derecha? Bueno, no corrijo inmediatamente, sobre todo cuando hay viento o cuando preveo que pueda haber viento. No, cuando se me ha desviado un poquito, un par de graditos, hago mi corrección, pongo 10 graditos y dejo que ¡pum!, la barrita se centre. Recordar, cuanto más cerca estemos de la estación, más rápidamente se centrará, pues serán los movimientos, cuanto más lejos, más tardará. Lo digo porque a lo mejor si estamos lejos de la estación, el ángulo de interceptación, pues a lo mejor tiene que ser un poquito mayor. ¿De acuerdo? Y no tiene más historia. Entonces, si yo, por ejemplo, algo que en el ejercicio que lo voy a repasar ahora rápidamente, si yo voy volando en este rumbo, ¿vale? Y mi siguiente tramo me dice cuando esté en el Q de rabo de 210, pues yo sigo volando en esta dirección y como la cola sube, en el momento en que la cola esté en 210, ¿no?, yo ya sé que tengo que volar pues hacia el BOR o hacia el... Con esto que os acabo de decir, os he liado más que os he aclarado, pero esa era mi intención. Bueno, ¿alguna duda más sobre el funcionamiento de esto? Recordar, con el OBS selecciono aquí el radial que quiero, la agujita se me desplaza derecha a izquierda, en funcionamiento BOR 10 grados, o sea, y una vez que he rebasado los 10 grados, la aguja se queda ahí y ya no tengo más información. Cuando llegue a 90 grados lateral, desaparece los triángulos to from, ¿vale? Y si estaba en from, me aparecerá el to si sigo girando y voy seleccionando en lugar de 0180. ¿Ok? Okay. Bueno. Yo esperaba que me preguntaras más, pero...
Yo te pongo una pregunta de un ejemplo Venga. práctico. El otro día estaba volando con el Huawei y dice, haciendo una practiquilla y dije, bueno, estaba al norte No de, sea difícil, de a una ver si luego estación, no de un vas a BOR. contestártela. Al norte de una estación. Y quería Perfecto. acercarme y dije, bueno, pues como la pista estaba en el radial 270, yo estaba al norte, eso es, y quería entrar por el radial 270. Entonces, bueno, pues puse en el CDI puse el 270. Claro, la barra se me fue a tomar por culo a la derecha. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Claro, Virar a la si tú derecha, vamos a ver, pero me voy, si tú entonces estás me voy a ir aquí, alejando. a ver, si tú estás aquí, ¿no? Sí, ¿Y con qué rumbo ibas? iba ¿Con rumbo rumbo a la sur. estación? Sí. Vale, rumbo a la estación. Y tú querías ir a una pista que está en radial 270. Ujú. Bien, y tú pusiste 270 en el CDI. Eso es. Bueno, no está mal, no está mal. Tú puedes mantenerte sobre el radial o sobre la ruta con la cabeza de la aguja, que en este caso tendrías que mantenerla marcando, en este caso, ¿sabes? Marcaría así y te marcaría 180. Tú la tendrías arriba, ¿no? Aquí tendrías 180, Eso es. Ujú. ¿vale? Pues tú la mantienes ahí. Entonces, conforme te vayas acercando a la estación, cuando estés a 10 grados, o sea, cuando estés ahí en 260, pues la aguja se te va a empezar a mover hasta que se te centre. Y instantes antes de que se te centre, o justo cuando se te centre, en función de la distancia, ya viras al rumbo deseado. Si estás en 80, virarás a la derecha al rumbo 27. Claro, lo que pasa es que en este caso Bueno, el BOR estaba en el propio aeropuerto y claro, cuando se empezó a girar ya estaba en el aeropuerto, ya no me aportaba información, ¿sabes? Que a lo mejor lo que hubiera que haber hecho es volar un poquito a rumbo, a ver que no me líe, rumbo un poquito hacia la izquierda, más a la izquierda de 180, para interceptar el... quiere decir que la pista estaba muy La pista cerca del estaba, BOR. sí, era un BOR que estaba en el aeropuerto. Vale, es que, claro, por eso hablabas tú de lo de la pista y de la presentación. Claro. Es que estamos hablando de ruta y otra cosa son las aproximaciones. Cuando un BOR está dando servicio a una pista y está muy cerca de ella, lo que tienes aquí es un procedimiento de aproximación. Vale. Entonces tú vas a llegar, por ejemplo, llegas por aquí, ¿no? Llegas al sur y el BOR está aquí y la pista está aquí pegaditísima. Ajá. Vale, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues vas a tener que hacer el procedimiento que esté publicado en la carta, que normalmente va a ser alejarte, hacer el procedimiento, que yo aquí te he pintado un hipódromo, pues puede ser cualquier otro, en acercamiento a la estación y la aproximación, ya en el rumbo deseado. O sea, que cuando aquí hay una pista y aquí hay un BOR, siempre por aquí hay una serie de, lo que llamamos un procedimiento, una serie de tramos de vuelo, el tramo inicial, el intermedio, Chicos, el yo os tramo tengo que final. dejar, lo siento. Bueno, Hasta luego, oye, Lipe. Lipe, Chao. gracias Venga, por eso. Lipe. Vaya Venga, todo Lupe, bien. hasta luego. Nada, ya cuando Ya salga nos y cuentas, pueda a volver ver. a volar, te cogeré por banda, Dodo. Venga, qué mal suena eso. Sí. Vaya todo bien, Lupe. Para volar. Vale, vale. Para hacer otras cochinadas, para esas ya no. No, eso es lo que me suena mal, que no quieras hacer cochinadas, que solo quieras volar, joder. Venga, chicos, No, hasta vaya luego. todo bien. Venga, luego. Lipe, tío, vaya bien. Venga, cuídate. Hasta luego. Vale, o sea que, claro, como tú dices, el llegar aquí directamente a la pista, no. Ya. Pero, a ver, aunque en el manual que nos pasa ya nos habla de vuelo instrumental, vuelo IFR, este sistema lo podemos utilizar también para radionavegación visual. Es decir, que es una de las cosas que yo os iba a decir. Dijo, ojo, que nosotros podemos utilizar esto para saber dónde estamos, pero vamos volando con referencias visuales fuera, ¿vale? Mientras que esto sería prácticamente una aproximación, sería una aproximación instrumental. Si tú vas en visual, con contacto visual con el terreno, tú puedes llegar hasta el BOR y en el momento en que veas la pista, pues te vas a la pista y chispum, ¿sabes? O sea que no, el controlador te va a decir, ¿tiene contacto visual? Sí. ¿Ve la pista? Sí. Pues autorizado a final, no sé qué. O entre en... ¿Cómo se llama esto? ¿Viento en cola? Me parece que le llamáis. Sí. Sí. Bueno, o entre en viento en cola o haga... Bueno, vale, pero eso sí vas en visual, o sea que no tienes que realizar ningún procedimiento completo. Vale. Otra cosa es que vayas metido en nubes, que no veas una mierda y que no sepas dónde está la pista, nada más que por el planito que te han dibujado,
Y entonces tú vengas por aquí y dices, vale, muy bien, ¿y cómo me coloco yo en la pista? Pero en condiciones de seguridad, manteniendo la altitud de mínimo descenso que me asegura que no me va a encontrar con ningún obstáculo, en el rumbo de aproximación deseado a la pista, etcétera, etcétera. Pues entonces no te queda más remedio que hacer lo que te llegar aquí, completar el procedimiento, sea este el que sea una gota de agua, sea un hipódromo, sea una curva de procedimiento. Os tengo que dejar, ahora vengo, que hay temas de trabajo. Venga. Aquí todo el mundo se está rajando, coño. Ahora elegí. Aclarado entonces el tema. Sí. Vale. Luego, para hacer esto te haría falta la ficha de aproximación donde explica precisamente cómo hacer todos esos virajes, esos cambios de altitud y todas las cosas que necesitas para pasar por encima del bor en el rumbo adecuado para ir a la próxima. Ok. A ver, coño. Aquí. Bueno, nos hemos quedado solos, ¿no? A ver, mi idea es que hasta que os aburráis y si queréis simplificarlo para poner en práctica todas estas cosas, hagamos una cosa tal que así. Fijaros, este es el aeropuerto de Laughlin, ¿vale? Mi idea es que despeguemos en rumbo norte aproximadamente, o en rumbo norte, ¿eh? Y bien podemos hacer dos cosas. Podemos interceptar este radial y al interceptar este radial virar hacia Goffs, o simplemente, para no complicaros mucho el asunto, simplemente una vez despegados y que tengáis controlado el helicóptero y no sé qué, pues hacemos un viraje por derecho hacia Goffs, ¿vale? Eso sí lo sabemos hacer, Sí. ¿no? Que va a ser virar hacia donde esté la cabeza de la aguja número 2 y cuando hayamos virado a ese rumbo y tengamos en el RMI y tengamos apuntando hacia arriba la cabeza de la aguja de tal, cogemos el OBS abajo, ¡pam!, y centramos la aguja del CDI y que nos ponga tú. Esto ya es práctico, esto ya no es teórica, ¿eh? Esto es como hacemos las cosas en realidad. Yo quiero ir a una estación por derecho, viro hacia donde esté la cabeza de la aguja, pongo eso como mi rumbo, ¿m?, e inmediatamente me ayudo con el OBS, giro para que esto esté centrado y me dé marcación tú. Fijaros, triángulo hacia arriba, la barra del CDI me va a dar mando. ¿Correcto? Okay. Vale. Bueno, pues yo voy manteniendo el mando ahí. Bien, antes de despegar, para que no se nos acumule el trabajo, en el ADF colocamos la frecuencia 326. La identificamos, el código Morse correctamente, que es raya, 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 punto, raya, punto, raya, punto, raya, raya. Y sí, esa. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pues mirar, esto aproximadamente desde aquí hasta aquí, aproximadamente es el Q de morro 133. ¿Vale? Entonces, vamos a estar volando en esta dirección, con este rumbo, y cuando la cabeza del NDB, la aguja número 1, la aguja fina, caiga a rumbo 133, ¿qué me está diciendo? Yo voy sobre esta línea o voy directo hacia el bord, y cuando la cabeza pase por el 133, me dice además que yo estoy sobre esta línea de aquí. ¿Veis? Ajá. O sea, estoy en la intersección entre la marcación del NDB y el radial del bord. En ese momento cojo y viro hacia Needles, ¿vale? Pongo, ahí sí hay que trabajar un poco y hay que cambiar la frecuencia 114.4 y hay que poner 115. ¿Cómo voy a Needles? Pues lo mismo. Una vez que haya puesto la frecuencia 115, fijaros, inmediatamente me puedo ayudar del NDB manteniendo
manteniendo la cola en 133. He dicho Q de morro antes, pero Q de rabo. Ya, vale, ahora sí. Perdón, Ahí me habías perdido, digo, hostia. perdón. Yo me he creía dicho. que era No, el Q de morro Q de- sería... Q de rebaño. sí, Me preocupa porque a mí no me había perdido. Yo lo había creído a pies juntillas. No, y a mí me preocupa porque esta vez no ha sido de trampa, que si no me columpio yo. Me habría ido como un campeón para norte. Ahí está. Exactamente. No, pero bueno, el rumbo es bueno, ¿eh? 1-3-3, fíjate. Esto es 1-8-0, el rumbo Sí, es tal, sí, pero no es rumbo de... Claro, si sigues la cabeza de la aguja, claro que te vas al otro lado. La estación está aquí y la cabeza siempre apunta a la estación. Entonces vamos a seguir el rabo. Y vamos a mantener el rabo, que mal suena eso, siempre en 1-3-3. ¿Vale? ¿Cuánto? Muy poquito. El tiempo que necesitemos para sintonizar 115.2 en el BOR, porque inmediatamente que sintonicemos 115.2 en el BOR, ¿qué va a hacer la aguja del BOR? Cabeza de la aguja número 2. Me va a apuntar directamente de la estación. ¿Vale? ¿Y qué volvemos a hacer? Pues con el OBS, otra vez, vamos a centrar la aguja en el radial centraditos, o si queréis... O sea, realmente en el mueves el 1-3, OBS hasta que pones la barra en el medio. la barra centrada y tú. Vale. Si vamos a la estación, recordar barra centrada y tú, porque si no, en lugar de darnos mando, nos va a dar arrastre. Bueno, alternativas. ¿Qué pasaría en ese caso Sí. si te da arrastre, aparte de que va al revés? ¿Que te estarías alejando? Nada. Lo único, No. a ver, cuando tú pones al revés y tú vas con la cabeza de la aguja en esta dirección y aquí te está marcando from, la barra te va a dar, en lugar de mando, te va a dar arrastre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la barra se desvía a la derecha, tú para corregir y volver a centrar la barra no tienes que ir a la derecha, como cuando es mando, tienes que ir a la izquierda. Si no te das cuenta y ves la barra a la derecha y viras hacia la derecha, la barra en lugar de centrarse lo que va a hacer cada vez es alejarse más. Y a lo mejor te pegas una columpiada de la hostia porque no te has dado cuenta y dices, joder, me estoy alejando, Sí, me estoy alejando porque tienes el mando contrario. Es tan fácil como que os fijéis siempre si los dos triángulos apuntan en la misma dirección. Si apuntan en el mismo sentido, entonces está bien. Si lo apuntan en sentido contrario. Bueno, aquí para los valientes. El que quiera... Pues dime, perdón. Perdona, que ya estoy aquí otra vez. Ya, si no lo hago bien es porque me he perdido el cacho este, ¿eh? No sé que lo has hecho adrede, que estabas escuchando, pero lo has hecho adrede para tener una excusa para luego... No, me habían llamado, tío. Perdona. Bueno, entonces, el que quiera y no quiera complicarse, ya tenemos otra vez sintonizado Needles y con el CDI centrado, ¿no? Pues podéis seguir volando hasta el BOR por derecho, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando pasemos por encima del BOR, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a pasar que la aguja que está apuntando hacia allí, de repente y rápidamente, va y va a caer hacia aquí, ¿vale? Eso una cosa. Otro es la barra del CDI. La barra del CDI se nos va a ir hacia un lado, según por el lado que estemos pasando la estación, ¿vale? Y la ventana to nos va a cambiar a from. ¿Ok? O sea, van a pasar todas esas cosas. La cabeza pasa. ¿Cuándo consideramos que hemos pasado la estación? Cuando está a 90 grados. Cuando desaparecen los dos triángulos de la ventana. ¿De acuerdo? Bien. Pues podéis hacer eso, ir por derecho y observar el paso de estación. O para los más valientes, podéis ir a otro radial, interceptar el radial, hacer práctica de interceptar el radial y aproximaros al BOR por el otro radial. Bien, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es, no sé si será ya muy tarde y queréis volver, o todavía podemos hacer otro tramo, que es alejarnos, en este caso, alejarnos del BOR, o sea que mantenemos la misma frecuencia, pero alejarnos del BOR en dirección a Kingman. Para hacerlo, o podemos sintonizar 108 y ir tú por derecho hacia Kingman, o conocer que Kingman está a 0,2,8 grados aproximadamente, y por lo tanto volvemos a poner en nuestro OBS, ponemos 0,28. ¿Vale? Y en este caso, ya lo que tenemos que permitir es que la cabeza de la aguja vaya a 0,28 y la barra se centre con 0,28 seleccionado. ¿Vale? Bien.
Por eso os decía que si este paso lo queréis saltar no pasa nada porque a lo mejor es demasiada carga, porque la otra propuesta era que una vez alcanzado este punto, que es la prolongación, como no hemos dejado de sintonizar el NDB, que lo tenemos sintonizado todo el rato, pues la marcación del NDB que pasa por encima del aeropuerto, cuando llegáramos a ella, pues podríamos virar directamente hacia el aeropuerto. Esa marcación es 128. O sea que la cola estaría en 1.2. Y podríamos seguir directamente con rumbo inverso a 128, 180 y tal, sería 300. ¿no? Con 308 podríamos ir directo a la estación o podríamos hacer una chulería mayor todavía, que es interceptar este radial de Needles. Fijaros. ¿Y esa la sabemos? Sí, esa además está publicada en la ficha de aproximación. El radial de Needles es 335, si no me equivoco. Espérate, a ver. Sí, 335 aproximadamente. Vale. Okay. 335. O sea, ¿por qué os he puesto todas estas líneas y por todo este rollo? Porque fijaros, cuando hay más de un par de radioayudas, fijaros la cantidad de intersecciones, de cruces, de no sé qué que podemos hacer. El problema del H es que tiene un BOR y un NDB, por lo tanto, para hacer intersecciones rápidas, visuales, que lo veamos en el RMI con una aguja apuntando en un sitio y con la hoja y tal, sin tener que tocar nada, necesitamos sintonizar un BOR y un RMI, ¿no? Hay aparatos que llevan BOR 1 y BOR 2, entonces tienen sintonizados dos BORes, con lo cual se hacen unas intersecciones acojonantes. Vale, pero fijaros que si en una misión o cualquier cosa nos dicen vete aquí, es que yo voy a poder ir ahí sí o sí, en base a ese punto está en el radial este de aquí y está en el radial este de acá. ¿Veis? O sea, puedo hacer intersecciones de cualquier punto y en lugar de ir navegando al plano, que también, que es una navegación visual y que voy ahí jodido entre montañas en no sé qué, no sé cuánto de tal, tengo la garantía de que sé que este punto está en la intersección del radial 135 y el 180 de estas dos estaciones. Con lo cual lo puedo clavar. O sea, ya me montaría en el radial 180 y digo, vale, pues puta madre. Y por tiempo, por no sé qué, o mejor, si tenemos la estación NDB y sabemos la marcación, ya no tenemos ni que estar cambiando frecuencia de uno y otro, sino simplemente cuando la aguja esté en un sitio y la aguja en el otro. ¿Vale? Bueno, pues a ver. Hay helicópteros en pista. Recordar, la idea es que salgamos en rumbo norte aproximadamente. Cuando os dé la gana y estéis cómodos, viráis por derecho hacia Goffs, ¿ok? Y recordar en pista antes de salir, para no estar haciendo la identificación en vuelo y demás y que os lleve tal, sintonizáis 326 desde el principio del ADF, escucháis, dejáis el volumen bajito para que no esté dando la coña y, como os decía antes, era 133, ¿no? Vale, 133, el Q de rabo de esta estación es el 133. Cuando la cola de la aguja suba hasta 133, entonces viráis directos a Needles. Y a partir de ahí hacéis lo que queráis. Yo estaré pues dándoos autorizaciones, información, lo que os apetezca. ¿Vale? Y el que quiera está autorizado a hacer autorrotación al llegar a pista. ¿Ok? Hostia. Hostia. ¿Dudas? Bien. En vuelo me podéis preguntar también. ¿Vale? O sea que si en algún momento determinado os falta radiar. Vamos a ver, yo esto porque no lo he planificado, pero planificar esto con el DCS es muy fácil. Claro. O sea, aquí la herramienta de rumbo-distancia, sabéis que la declinación magnética es este. ¿Vale? Es este. Por lo tanto, se la tenemos que restar del rumbo que nos dé la carta. O sea que si esto me da 60 grados y esta es 12 grados, pues le tendría que restar 60-12 porque este sería realmente, aquí estaría el norte magnético y aquí el geográfico. Pues con quitarle 12 graditos
Habéis visto que hasta parecía una cosa tan tonta, me enrollo ahí pintando y no sé qué, joder, de verdad que estoy chocheando ya, ¿eh? Esto es la hostia. Mira que te gusta. Joder. Estaba a punto de entenderlo hasta que has contado lo de la declinación menétrica. Yo estaba Ahí a ya punto de ves. entenderlo hasta que hemos empezado. Mira, norte geográfico. Lo decías de coña, ¿verdad, Pegaso? Claro que sí, guapi. Ah, vale. Pues no lo creo. Pues nada más. Pregunta, Vale. si, por Dime. ejemplo en Needles me quiero volver ya al aeropuerto de origen. Sí, pues aeropuerto, tú sabes que en Needles la ruta que debes seguir, hemos dicho que es 335, ¿no? 335. En la ficha de aproximación que os he puesto ahí está, ¿no? En la carta, aproximadamente es 335. Sí. Si te quieres volver, cuando te dé el paso de estación, tú haces el procedimiento para interceptar el radial 335 en alejamiento, ¿vale? Luego llevarás el from. Bueno, vamos a ver, llevarás el from. No, si pones 335 en el OBS, ¿no? Si pones 335 en el OBS, te dará from y la cabeza de la aguja te marcará hacia la estación, porque tú te estarás alejando. La cola de la aguja la tendrás que mantener en 335, ¿vale? Con la barra centrada. La aguja doble, ¿no? La aguja doble, sí. Siempre que hablamos de bore es la aguja doble, la número 2. ¿Vale? Pues nada, pues interceptas, haces la maniobra de interceptación, haces tal, y ya pues, sigues hasta que tengas el campo visual. No tienes que hacer otra Con cosa. la frecuencia de Kissman, ¿no? Con la frecuencia de Needle, para hacer este tramo Ah, es verdad. de aquí a aquí con la frecuencia de Needle, con 100 todo. Vale, vale. Vale, yo creo que lo mejor será que dejemos para otra ocasión. Y que todos, si queréis hacer aquí un pequeño tramo de alejamiento y luego interceptar, que se trata, da igual que lo hagáis antes o después. Pero vamos a llegar a Needle y en Needle hacemos alejamiento por el 335 para ir hacia el campo. Una práctica que sea sencillita. ¿Ok? Ok. Pues vamos a hacer un PIS como preventivo y ya está. ¿Quién hostea Simple Radio? Pegaso.